Empezamos. Os quiero presentar a Julia. Ella lleva aquí apoyada así en esta pared desde el año 2003. A Julia la forjó Antonio Santín y se basó en una leyenda que corría por el Madrid del siglo XIX. Sabréis que en aquella época, por desgracia, pues la mujer no tenía derecho a estudiar y la universidad era solo para vosotros, para los hombres. Y de repente llegó una desconocida, que era Julia, y le echó un par y dijo: yo me voy a colar en la Universidad Central, que está muy cerca de San Bernardo. Y además se arriesgó hasta a tener problemas con la justicia, porque en aquella época estábamos hablando de un delito, ¿no? Así de fuerte era la historia. ¿Y a qué no sabéis qué hizo para colarse en esa universidad? Hizo un butrón y se coló. ¿Falsificar la firma? Pues no tenéis ni idea. No, hizo algo maravilloso y se disfrazó de hombre. Así como os lo digo, ¿eh? Esta mujer, Julia, la vamos a llevar, pero se dice, se rumorea, se cuenta que seguramente Julia sería Concepción Arenal. Hay una calle con su nombre. Ella era una escritora del siglo XIX, era una escritora liberal, feminista, realista, y que luchó durante toda su vida por algo una tontería, ¿sabes? O sea, ella solamente luchó por la igualdad entre el hombre y la mujer. Julia, Concepción Arenal, Conchita para sus amigos. Desde que tenía 21 años, ella tuvo clarísimo en la vida lo que quería hacer, y lo que quería hacer era ser abogada. Y para ello, pues ya os digo, como que no se cortó un pelo. Bueno, se cortó todos, se los cortó todos porque se cortó el pelo, se colocó una levita, se alzó la capa al hombro, se colocó el sombrero de 3 picos. Yo me estoy emocionando. Yo el próximo día quiero ir vestida de Concepción Arenal o de Conchita. Y se coló en las aulas. Lógicamente llegó un día en que la pillaron. No sé decirte qué pasó exactamente, pero bueno, hay momentos en que una mujer es que no puede disimular que es mujer, y a mucha honra, por cierto, ¿eh? Entonces aquel día la pillaron y en ese momento el rector la obligó a pasar un examen para poder continuar estudiando. Evidentemente, mi heroína pasó el examen y con nota, y la tuvieron que dejar que siguiera estudiando en aquella universidad. A partir de ese momento, de su paso por la universidad, Concepción Arenal siempre vistió de hombre. Pero lo más importante para mí, lo más bonito, es que siguió luchando durante toda su vida por la igualdad entre el hombre y la mujer. Y os tengo que confesar que más de un día, que como paseo mucho por aquí, esos días que tienes un poco de bajón, me vengo aquí, la miro y digo: venga, Julia, échame una manita para tener valentía y luchar por los sueños que queremos, porque se cumplen. La historia es un punto. El punto sobre la historia. Bien, entonces creo que ya estamos. ¿Alguien más? Pues cada día estamos más o menos, parece que estamos aquí. Bueno, de todas maneras, vamos a tratar de hacer algo también distinto. Bien, hemos comenzado con ese pequeño video. No sé, alguien ya se dará cuenta del tema que se tenía que tocar hoy, ¿no? Es relacionado a lo que es la justicia. Y si bien es cierto, en muchos sectores, ámbitos, en siglos pasados, la educación siempre era más clasista, destinada pues a gente de clase alta. No todos tenían derecho a educarse, y peor en el caso de las mujeres, ¿no? Hasta en nuestro país se daba esa situación. Hoy por hoy pues ya esta situación se ha ido cortando, pero como podrán ver en países europeos como España, inclusive en algunas universidades, solo estaba permitido el ingreso a varones. Pero en el caso del ejemplo visto, como una mujer pues logra ingresar a la universidad y bueno, logra estudiar inclusive sacando excelentes calificaciones. Bueno, no dan los detalles, pero hubo un momento dado en el cual se hizo pitar, ¿no? Y se dieron cuenta que no era hombre, era mujer. Pero aún así, pues hablando con las autoridades de esa institución educativa superior, ella pudo continuar sus estudios. Y en honor a ella está pues ese monumento, ¿no? Ahí en Madrid. Bueno, es un ejemplo digamos, de que en la vida, claro, la justicia debe ser esa, ¿no? Si realmente hubiese sido injusticia, a ti lo hubieran sacado a ella, no lo hubieran dejado ir a estudiar, pero hubo justicia, la dejaron estudiar. Lo malo, claro, que tuvo que seguir vestida de varón, ¿no?
Seguramente ese fue el trato. Bueno, entonces vamos rápidamente al tema, luego les decimos el tipo de trabajo que van a hacer, y ya que a partir de hoy vamos a tratar de ir cambiando las cosas, porque cada vez estamos menos y no tiene sentido. Quizás sea una de las últimas veces que yo hable, desde la siguiente será ustedes más que participen, ¿no? Bien. Entonces, al hablar de justicia, ya las anteriores veces hemos hablado de Sócrates. Vamos a hablar hoy de su discípulo, el cual es Platón. Y bueno, Sócrates, Platón y Aristóteles, no te olvides de que dieron, digamos, los lineamientos, ¿no?, para todo el pensamiento. En el caso de Platón, al que vamos a tocarlo hoy, él habla de justicia, pero antes de hablar de justicia diremos, ¿qué entendemos por justicia? ¿Qué entiendes tú acerca de esa palabra justicia? ¿De dónde vendrá esa palabra justicia? ¿Será que vivimos en un mundo justo? Eh, Cuando a alguien se le califica mal, me dice, no, no califica con justicia, yo hice esto, yo hice el otro. Y en algunos casos tienen situaciones que reclamar y en otros casos no. Entonces, la justicia tiene muchos ámbitos, no solamente en el educativo, que decir en las leyes. Realmente habrá justicia, realmente los que tienen que estar en las cárceles estarán, los delincuentes, ladrones, asesinos, corruptos, o estarán al revés, inocentes en las cárceles y gente delincuente por las calles. Inclusive ha habido hasta gobernantes delincuentes que tenían que estar en las cárceles y no lo están. Y no solamente en el país, sino en muchos países, ¿no? En ese sentido, entonces, Platón habla del hombre y del sentido común. Y habla de dos tipos si se quiere entender, de conocimiento, ¿no? Habla uno de la noción de verdad, y la división habla entre doxa y episteme. Doxa viene a ser, para entender la verdad, es la opinión que uno puede tener de algo. En cambio, episteme es ya un estudio científico. Para hallar la verdad ya está hecho las cosas. En cambio, doxa sería pues la verdad relativa que cada uno puede dar sobre una situación. Entonces hay dos tipos de conocimiento según Platón, la doxa y la episteme. Ambos quieren buscar llegar a la verdad. ¿Cómo llegamos a la verdad? Ahí abajo está la figura de la justicia, una balanza, ¿no? Debería ser esa balanza de la justicia, ¿no?, donde se mide a todos por igual. No hay aquí preferencias. Su influencia, en este caso de Platón, ha sido bastante fuerte e incalculable a lo largo de la historia de la filosofía, ¿no? De él se ha dicho con frecuencia que alcanzó la filosofía y las ciencias una identidad propia gracias a Platón. O sea, Platón da muchas directrices, tanto en la política, en la filosofía, en la matemática, en la ciencia, etcétera, ¿no? El precio dice aquí su frase de él, ¿no? El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Claro, aquellos que se desentienden de la política es que son malos hombres. Y esos malos hombres lastimosamente están en la política, están en los gobiernos, y eso no solamente en nuestro país, se ha dado casos en Argentina, en el Brasil, en Perú, Ecuador, Colombia, qué decir de Venezuela, donde no siempre las personas idóneas están a la cabeza de un país, de un gobierno, y ya saben las consecuencias para esos países, ¿no? El pensamiento jurídico y político. En este caso, la principal preocupación de Platón es el valor que le da a la justicia. La justicia ejerce su función en la vida política o de convivencia del hombre. En este caso estamos indicando de que para Platón, ¿qué es la justicia? Es un valor.
La justicia tiene una función política en la convivencia del hombre. ¿Y qué es la política? La política no es otra cosa que el arte de gobernar o la ciencia de gobernar. Por lo tanto, política y justicia van de la mano. Si uno quiere hablar de justicia, tiene que hablar de política, porque quiere así o no, pues la justicia responde a la política. En el anterior gobierno de Evo Morales saben de que la justicia respondía al MAS y hoy por hoy pues la justicia responde al actual gobierno y seguramente más allá la justicia, los jueces, etcétera, van a depender del futuro gobierno y van a hacer caso al gobierno. Y por eso políticamente meten a la cárcel, en muchos de los casos, a gente contraria a un gobierno. Así nomás es. Por eso Platón compara al hombre individual y la ciudad polis al ideal concreto. ¿Qué quiere decir esto? De que Platón compara al hombre con una ciudad, con la polis. Eh, para Platón, el hombre es como una ciudad. La ciudad es obvio, tiene un pueblo, ese pueblo que tiene hambre, donde está en el estómago, tiene sus fuerzas armadas, soldados, policías. En este caso vendría a ser los brazos, las piernas, la parte fuerte del cuerpo. Y tiene una cabeza, es obvio la que direcciona todo. Ahí deberían estar los gobernantes, o por lo menos las personas sabias, y no sucede aquello. Eso es la idea que da de pueblo, de polis, de hombre y de justicia Platón. La figura nos muestra la justicia, ¿no? Vamos a ver un video acerca de esta señora de la justicia, pero como la ven es esa, ¿no? Una mujer con los ojos vendados, simbolizando en un brazo la balanza y en el otro lado la espada. Eso haciendo referencia de que la justicia es ciega, no debería ver a quién juzgar, sino juzgarla tal cual es, sin ver preferencias. Platón plantea la doctrina de las ideas, hablando ya de otra de la parte de su conocimiento que habla Platón, habla de lo que es la doctrina de las ideas. Y él habla de que en el mundo, o digamos, existen dos dimensiones, no en el mundo, sino existen, en todo lo existente existe dos dimensiones o dos mundos o dos realidades, a la una que se la percibe por los sentidos y a la otra por las ideas que están en nuestra sazón. Y la verdadera realidad es el de las ideas. O sea, ¿qué quiere decir él? Que todo lo que vemos es el mundo sensible, aquí donde está el arbolito. Todo lo que te rodea, tu casa, tus amigos, compañeros, profesor, etc. Pero toda esta realidad tiene su existencia primaria, si se quiere entender así, su raíz, en otro mundo, en ese mundo inteligible, es en ese mundo de las ideas. Aquí hay árboles, en ese mundo hay la idea de árbol. Aquí hay casas, en ese mundo habrá la idea de casa. Aquí hay Bolivia, pero en ese mundo habrá la idea de Bolivia. Por lo tanto, pues la verdadera realidad es ese mundo sensible, ese mundo de las ideas, donde nace todo. Y aquí simplemente es el reflejo de ese mundo de las ideas. Eso es lo que dice concretamente Platón. Poco retroalimentando lo que decíamos hace rato acerca de la doxa y episteme. Quienes se conforman con las realidades, o sea, quienes se conforman por lo que ven, por los sentidos, adquieren simplemente una opinión. Es doxa, ¿no? Ya que perciben mediante los sentidos la realidad y tienen una opinión. En cambio, quienes captan las ideas son los sabios, son los filósofos y adquieren la realidad verdadera, que es lo episteme. Lo episteme, reitero, es aquella comprensión de ese mundo de las ideas y se lo comprende mediante la razón. En cambio, la doxa es conocer simplemente el mundo mediante los sentidos, mediante la experiencia. A la mayoría seguramente conocemos mediante la experiencia las cosas que nos pasan,
pero otra cosa es conocer mediante la razón, dice, ¿no? Esa es una facultad muy superior, la cual solamente lo tienen los sabios o filósofos, o por lo menos eso decían ellos, ¿no? Y en la ilustración está clara, dice, ¿no? Por un lado decía, dejad que os libere y os mostraré la realidad, dice, ¿no? Este hombre que les habla a estas personas sentadas ahí. Esta es una alegoría a las cavernas, donde estos hombres están sentados y aprendiendo de él. Pero estos dicen, ¿te atreves a poner en duda lo que desde siempre vieron, oyeron nuestros oídos y ojos? Ellos simplemente creían en todo lo que veían. Y aquí atrás, por ejemplo, en el gráfico les están mostrando un animalito, por atrás un fuego, y con seguridad cuando el reflejo del animalito por el fuego se vea reflejado aquí su sombra, ellos van a decir que es realidad esa sombra. ¿Por qué? Porque simplemente están viendo con sus sentidos las sombras, no están viendo la realidad. En cambio, este otro hombre les dice, no, tengo que liberarles, dejen que se liberen para que puedan ver la verdadera realidad. Inclusive más atrás del fuego se puede salir de esta caverna y ver la verdadera realidad del verdadero sol. Es lo mismo, digamos, cuando una persona vive toda la vida en la cárcel. Es obvio, su realidad va a ser simplemente la cárcel, nunca va a ver la luz del sol. Hay personas que han sido encerradas toda su vida y nunca vieron la verdadera realidad. Entonces, va a haber siempre alguien que quiera liberarte de ese conocimiento. O tú simplemente quedas en conformista y quedarte donde estés. Entonces tiene un pensamiento muy profundo esto de Platón. Bueno, terminando ya esta parte, los gobernantes entonces, según Platón, deben ser los filósofos para conocer el bien, la verdad y la justicia y aplicarlo, porque los filósofos conocen la idea de bien, conocen la idea de verdad, de justicia y saben cómo deben gobernar. Pensó que si gobernaran los sabios, no harían falta las leyes. Claro, si hubiese sabios, no sería necesario aplicar leyes ni aplicación de la idea de justicia, porque ya todos las personas conocieran de verdad lo que es la justicia y no serían necesario leyes, ni jueces, ni abogados, ni policías, porque todos cumplirían la rectitud. Y eso donde lo dice en su obra La República, Platón, ¿no? Lastimosamente, pues no sucede aquello en la realidad. No siempre están las personas sabias, la persona más idónea y más correcta a la cabeza de un gobierno. Y por lo tanto, pues se tienen que inventar una serie de leyes que a veces ni siquiera las cumplimos para supuestamente vivir en un mundo de justicia. Cuando conocemos nomás que aquí en nuestro país muchas de las leyes se violan, ¿no? Y no se las cumplen, simplemente se las pisotea o se crea leyes que a unos les conviene y a otros no. Eso no tiene nada que ver de ley. Finalmente, pues Platón también habla de las distintas formas de gobierno. Él habla de 5 formas de gobierno y tipos humanos que las encarnan, hablando de su libro La República, que les recomendamos poderlo leer. Él habla de un primer gobierno de la aristocracia, los sabios, ¿no? Intelectuales, que son una minoría, pero que deberían estar a la cabeza del pueblo. Lo que buscan es que sea una sociedad de hombres justos, equilibrados. Si bien es cierto, esto es un sistema paternalista porque dependen de estos personajes para que se dé este tipo de gobierno. Eh, Lastimosamente, pues en muchos de los casos estos gobiernos han sido pues utilizados en los países para que la gente de poder esté manejando y de una u otra manera pues someta a la gente pobre. O en otros casos, pues los reyes han aprovechado este sistema de gobierno para que de padres a hijos se transmita el poder. Y ahí tenemos los reyes de España, reyes de Inglaterra, etcétera, ¿no? Que de cosas buenas han hecho, sí, pero también han tenido aspectos negativos. Un segundo tipo de gobierno habla de la timocracia o timarquía. En este tipo de gobiernos, bueno, que en muchos de los casos, pues, destronaron a los reyes,
a los aristócratas, con gente opositora, guerrera, ambiciosa, que en muchos de los casos simplemente han entrado a un gobierno a robar, han atesorado. Hay muchos gobiernos de que fueron pues producto de la guerra. Y bueno, después de ello, pues si bien tenían buenos ideales para liberar a su pueblo, la mayoría de la gente ha entrado simplemente a robar y ha dejado a veces más pobre. Se hacen, por eso, como dice, este tipo de gobiernos amantes de la riqueza y el negocio. Luego viene otro tipo de gobierno, la oligarquía. Son los ricos o gobiernos basados en el censo. Los pobres no tienen acceso al gobierno. La oligarquía, es obvio, en nuestro país se ha dado bastante eso, gente, una clase poderosa que han de una u otra manera sometido al pueblo. Los varones del estaño eran una parte de ello. El gobierno de Sánchez de Losada ha sido también parte de eso. Gente de poder que ha entrado a un país y bueno, lastimosamente siempre ha sometido a la gente pobre, por ejemplo, a la gente de derecha. Ellos simplemente buscan la acumulación de riquezas y que los lleva a los placeres, al derroche inclusive de la riqueza del país. Y otro tipo de gobierno es la democracia. Todos, o la democracia es el gobierno del pueblo, ¿no? Libertad, todos somos iguales, esclavos libres, visto con recelo por Platón. Es obvio, este es el gobierno ideal, se supone, ¿no? La democracia, donde nadie impone a nadie a nada, donde realmente se escucha al pueblo, donde supuestamente nuestro país se encuentra después de 1983. Pero por haber esa libertad que se da al pueblo, existe la corrupción, por el libertinaje que se da al pueblo, ¿no? Y eso ha pasado en nuestro país y en muchos otros países, supuestamente, que nos hemos liberado de las dictaduras militares para ser un país demócrata donde se respete al pueblo, se haga caso al pueblo, pero la gente civil que ha entrado al gobierno ha cometido igual o peores excesos. Por eso nuestro país en un momento dado fue considerado como el subcampeón de la corrupción, donde todos entran a robar y robar. Y acabamos con el pensamiento de Platón, que dice, en la democracia se elogian y adulan los placeres innecesarios y sin provecho, llamado a la insolencia buena educación, a la indisciplina libertad, al desenfreno grandeza de ánimo y al impudor hombría. Eso es la democracia, entonces, ¿no? Donde la gente vive de placeres, supuestamente tenemos una buena educación, pero no lo es. Vivimos una sociedad indisciplinada, donde cada quien hace lo que mejor le parece. Vivimos a nuestra libertad con desenfrenos, no hay quien nos controle. Y bueno, hacemos lo que mejor nos parezca. Esa es la mal llamada democracia, que muchos la defienden, pero que en el fondo simplemente ha sido un desorden y un caos total donde cada quien hace lo que quiere. Bueno, eso es esta parte. Eh, Antes de hablar de el último, nos habíamos olvidado aquí, perdón, es la tiranía. Este es el último tipo de gobierno que da Platón, ¿no? El hombre tirano o la tiranía es el hombre audaz, violento, rodeado de aduladores que elimina a los discrepantes, somete a todos al gobierno más despótico y aborrecible, el grado máximo de injusticia. El tirano, ¿no? Aquel que todos siguen en función a ese gobernante. Ahí podemos tener de ejemplo al gobierno venezolano de Chávez y el actual gobierno, el seguidor que es Maduro, ¿no? Donde todos le rinden honores al presidente de Venezuela, le adulan, ¿no? Y claro, él pues puede tranquilamente eliminar a quienes están en su contra. Algo similar estaba pasando con Evo Morales, donde él ya se creía un tirano, hasta casi un dios. Faltaba que le creen aquí su iglesia, aunque ya estaban haciendo museos en su nombre, ¿no?
lastimosamente este tipo de gobiernos son despóticos, simplemente son verticalistas y quieren hacer lo que ellos les da la gana, ¿no? Y bueno, simplemente quieren que los demás les sigan a toda costa, como viles borregos o viles ovejitas, le hagan caso. Bueno, entonces antes de hablar de la tarea, esto de la justicia tiene una leyenda, una historia, ¿no? Temis, la diosa de la justicia. En una época remota de la humanidad, todos vivían en paz y compartiendo de lo que tenían. Temis gobernaba en la tierra y sus corazones. Queridos mortales, seguid el camino de la paz, que no haya rivalidad entre ustedes. Ya es tiempo de ir por la cosecha y comenzar a repartirla entre cada tribu y su familia. Entran unos soldados extraños. ¡Atención! Acaba de tomar Zeus el control de la tierra. Desde el Olimpo gobiernan los dioses y otorgan a los reyes su poder, la capacidad de mando, el sometimiento a tributo. ¿Qué pasó con Cronos y Gea? Han sido derrotados por Zeus, quien ha dado a Poseidón los mares y a Hades el mundo subterráneo. Entra Zeus. Soldados, vayan a trasladar a los prisioneros. ¿Pero por qué prisioneros? Si aquí todos vivimos en paz. Los que se oponen a mí van presos. Aquí entró el régimen de mando. Los reyes pondrán leyes escritas. La ley es natural y divina. Está en el corazón. No basta. Debe estar escrita y ser regida por alguien de poder. Y tú tendrás que ser una mujer, aunque sea la diosa. Un nuevo orden entra en la tierra. Rápido, busca a los jueces, mis fieles servidores. Queridos jueces, hasta ahora no ha sido necesario su trabajo, pues lo llaman mis servicios para que impartan la justicia. Siempre ha reinado la paz, Alteza. Todos han seguido la voz y su consejo en su conciencia. Ahora es distinto. Zeus ha tomado el poder y todos lucharán por su interés. Y creyendo que avanzan, vendrá el caos. Necesito que se postren a mis pies y me juren lealtad y sumisión por el bien común. Juro por nuestro honor, juro por usted, queremos cumplir el bien y el orden allí donde no reine. Y si no lo hacemos, seremos por ello castigados. Serán tentados y muchos me traicionarán. Recuerden mi símbolo, la balanza, quien se inclina parcialmente por quien tiene la razón. La espada, porque a veces será necesario aplicar la fuerza. Desde ahora estaré vendada para que mi vista no me engañe, ni incline mi corazón para poder ser imparcial. Bueno, ese era esperemos que se haya logrado comprender lo que es Artemis, la diosa de la justicia, y cómo esta pues es eso, ¿no? La justicia es ciega porque no debe ver a nadie, a todos debe juzgar por igual, sean buenos, sean malos, sean gente de poder, sean gente pobre, no. Si todos cometen un delito se los debe juzgar por igual, o por lo menos esa era la idea dentro de la mitología griega. Bueno, entrando, como les decía, la parte de la tarea,
Esto para que la siguiente sea más participativo, y creo que ya les decía la anterior vez también, de que van a realizarse, esto ya no en plataforma, sino directamente al WhatsApp personal me lo van a mandar. Lo que se quiere es que ustedes se expongan y se graben en video y envíen de manera individual. La idea era hacerlo de ese tema, pero también pueden hacerlo de anteriores temas. Pero este tema en específico, ¿cuál es el pensamiento de Platón? ¿Cuál o cómo explica la justicia? Hablando de Platón, y explique las formas de gobierno. Entonces, tú viendo el documento que ya está subido en plataforma, lo repasas y te respondes, ¿no? Cada una de las preguntas en video es obvio, y te vas grabando, ¿no? Ya vos puedes utilizar los materiales o medios que vos ves por conveniente o algo más que vos ves por conveniente, de tal manera que va a ser como un trabajo oral de ustedes, ¿no? Donde se les va a ver la participación de ustedes. En todo caso, es lo que se quiere, ¿no? Que ustedes hagan una breve exposición del tema. Bueno, eso hasta el día miércoles de la siguiente semana, o si pueden más antes, mucho mejor, para que nosotros podamos, bueno, sería en el peor de los casos 5 de la tarde o 6 de la tarde el día miércoles, para que nosotros ya hagamos la unión de todos los videos y podamos mostrarles el día jueves, ¿no? Todo el trabajo que ustedes hayan realizado. En todo caso, si alguien también puede realizar de otro de los temas, como me decían, pueden también hacerlo, pero en este caso así, una especie, pueden darse preguntas y darse las respuestas respectivas. Entonces, la prioridad para los que tal vez decían, estén escuchando ese tema, sería este tema, ¿no? En cambio, anteriores temas ya también se puede tocar, pero a excepción del tema de Sócrates, ¿no? Bueno, entonces pasaríamos a las consultas que tengan, tal vez antes de terminar, porque el tiempo es siempre oro en lo que es aquí en el Zoom. Apenas es 40 minutos y bueno, creo que tenemos 5 minutos o algo más o algo menos para poder responder las consultas. Una, entonces agradecer siempre a los 11, creo que están 11 personas que se han conectado. Y bueno, especialmente sobre la tarea, ¿no? Esto de Platón, que ustedes pueden inclusive ampliar. Hay bastante hoy en día en material de Platón, pero si no hay la posibilidad, creo que con lo que les hemos dado tienen suficiente. Ustedes pueden dar ejemplos de justicia, o las formas de gobierno, tal vez pueden relacionar con algún tipo de gobierno que estamos viviendo inclusive aquí en nuestro país, la situación que hoy se está dando, si tenía o no tenía pues razón Platón en su momento. Bueno, y bueno, pues en sus celulares, ¿no? Yo creo que ya, espero que estén liberando la memoria, no los saturen, por lo menos denle un espacio de 2 a 3 minutos y para hacer ese trabajo, ¿no? Ensállense siempre, escríbanlo, lo que van a decir antes de hablar. Siempre cuando hagamos una exposición y nos grabemos es necesario escribir qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a decir. Y bueno, cuando ya esté todo, bueno, adelante, ¿no? A ver, preguntas, dudas, ¿está quedando claro cómo lo van a realizar? Y ya después lo dejamos a la creatividad e iniciativa de cada uno de ustedes. Las cosas, como se dice, ahí no se limitan, puede haber muchas ideas, sugerencias, ¿no? También. O todo está claro. Antes que se corte, reitero, estamos a minutos ya. Cualquier dato se va a cortar esto. Estamos creo que menos de 1 minuto o 2 minutos, no sé. Bien, entonces si no hay nada, entonces háganos esos videos, envíenlo
Y la siguiente, pues estaríamos dedicándole a mostrar, ¿no?, cómo ha sido ese trabajo de parte de ustedes. Podría haber dicho expongan aquí en esta clase, pero a veces creo que la señal no es de todos la misma y de pronto alguien puede estar exponiendo y por ahí se va, se corta la señal, porque creo que algunos salen, vuelven a entrar y me dicen que ha sido la señal de internet. Entonces mejor si lo mandan grabado a su exposición y luego lo reproducimos aquí en el horario que nos toca. Y claro, después de ello podrán hacer las consultas, digamos, pertinentes. Yo creo que eso sí nos va a dar tiempo que entre ustedes haya un debate de pronto a favor o en contra, digamos, de lo que puedan ustedes decir, tanto de esto de Platón como de su maestro Sócrates. Y simplemente nos estaría faltando hablar de Aristóteles, ¿no? Bien, entonces si no hay ninguna consulta, nada, está quedando claro lo que tienen que realizar. Si hubiese alguna pregunta, duda, bueno, de manera interna, nosotros de todas maneras vamos a sacar una captura de esta tarea para que estén